Pues muy buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a la librería Tercios Viejos la invitación a participar en esta conferencia y gracias también al público asistente por desafiar los elementos y las temperaturas dignas del frente de Krasni Bor y de la lejana Moscovia, donde nos vamos a trasladar virtualmente por ser el epicentro de donde surge el tema fundamental que nos va a ocupar hoy, ¿no? Como ven en el título de la presentación, Mentiras esperadas y verdades insospechadas, el Comintern y los católicos en la Guerra Civil Española, pues se trata de un tema que quizá no sea muy conocido, que no haya sido abordado, debido también a que aporto una documentación muy novedosa de los archivos del Comintern en Rusia, un total de 27 legajos que no han sido explorados, que yo sepa, hasta la fecha, ¿no? ¿Qué tipo de novedad nos aporta? Pues que se ha hablado mucho, evidentemente, de la persecución religiosa en la guerra civil, del anticlericalismo furibundo, de los partidos del Frente Popular, concretamente de los comunistas, temas de los que no voy a hablar, evidentemente, ¿no? Pero me voy a centrar en algo pues más sorprendente y más inesperado, y es cómo de golpe el Comintern se interesa por el mundo católico, por los católicos, en qué contexto lo hace, ¿no? Para eso hay que empezar recordando brevemente qué es esto del Comintern, Internacional Comunista, Kommunistische Internacional o Tercera Internacional para los amigos. Surge en Moscú al calor de la revolución entre 1919 y 1943, cuando se transforma en el Cominform, ¿no? Su política es la de extender la política soviética al segundo nivel, quiere decirse crear aliados internacionales por medio del fomento de revoluciones, por medio de la propaganda, por medio de la creación de partidos comunistas a nivel local y por medio del uso de intelectuales, ¿no? Toda esta política la va definiendo en sucesivos congresos en los que se establece también quiénes son los aliados políticos del momento, los llamados compañeros de viaje, que podríamos llamar tontos útiles, ¿no? Porque son sistemáticamente utilizados y después desechados, ¿no? En 1935 tiene lugar uno de estos congresos, el séptimo, en el cual se diseña la estrategia de Frente Popular. Y dentro de este punto de vista, pues se trata de atraer cuantos más compañeros de viaje mejor, entre los partidos liberales, demócratas y, ojo, entre los católicos, ¿no? Por lo cual va a haber un interés especial que va a coincidir con el estallido de la Guerra Civil Española. Se hace en su especie de informe DAFO cuáles son las ventajas de los católicos. La primera pregunta que abre el informe: ¿cuántos católicos hay? Pues son muchos, pues más compañeros de viaje, más influencia en el mundo. Perfecto. Inconveniente, que son una competencia muy seria, es un enemigo potente y además está el Vaticano constantemente protagonizando una ofensiva contra el comunismo, y encima a estos españoles alocados se les ocurre empezar la guerra civil y empezar a matar curas, con lo cual difícil va a ser el acercamiento a los católicos con esta mancha de sangre de por medio. Oportunidades en este informe DAFO. Bueno, que mira por dónde están los católicos vascos, que nos vienen fenomenal, porque se pueden utilizar para revertir la situación a efectos de propaganda. Esta es la llamada Spanish Question. Esto es lo que aparece en estos papeles del Comintern, ¿no? Y en todo esto pues vamos a encontrarnos pues a un personaje sorpresa. ¿Quiénes son estos individuos que aparecen aquí? Pues los miembros del comité ejecutivo del Comintern en este año que he mencionado, en el 35, en el 36, aquí aparecen sus nombres de Piek, Unissen, Gottwald, Piek, Manuilski, ¿no?
y sentados Dimitrov, que era el presidente del Comintern, las piezas gordas, ¿no? Palmiro Togliatti, alias Ercoli, Florin y Van Min, que era vietnamita, ¿no? Bueno, pues Ercoli y Dimitrov pues van a tener un papel protagónico de primera mano. Y otro papel importante, el as de la propaganda, va a ser este señor, Willy Münzenberg, que actuaba con el resto de intelectuales que van a captar desde Berlín hasta el año 33, como es lógico, que se trasladan a París. Esto explica por qué buena parte de la documentación está en alemán, era la lengua franca para todos ellos. Una pequeña parte está naturalmente en ruso y solo ocasionalmente hay documentos en inglés o en francés. Bueno, pues este Münzenberg, que es, como digo, el as de la propaganda, aquí en esta Arbeiter Internationale Zeitung, esta revista en alemán, pues le vemos haciendo fotomontajes, ¿no? Con Goebbels, con Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Con el entonces Baron Thyssen, capitalista, ¿no? Manipulando a la marioneta de Hitler, pues va a crear, primero desde Berlín y luego desde París, toda una red de publicística, de libros, de editoriales y de asociaciones, organismos de carácter muy variado, en la que entran de forma ingenua pues personajes aristocráticos como la duquesa de Atholl, el Comité de Ayuda a la España Republicana, el Comité por la Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son creaciones de este Münzenberg. Y paralelamente pues el Comintern tiene una serie de congresos que se centran en el mundo de la cultura, primero en Rusia y luego con su espejo en Europa. Por ejemplo, en el 31 la Unión de Escritores y Artistas Proletarios Revolucionarios, luego le van cambiando el nombre, suavizándolo para atraer más compañeros de viaje. En París, esto en el 35 ya se llaman los Escritores en Defensa de la Cultura, y en el 37 en Valencia el Congreso de la Alianza de Escritores Antifascistas. Pues con este Münzenberg tenemos a personajes como este Otto Katz, que dicen las malas lenguas que sirvió de inspiración al personaje de Laszlo en la película de Casablanca. No en vano, en el 36 tenemos a Otto Katz y al personaje que vamos a ver después fundando la Liga Antinazi de Hollywood. Y entonces se ve en muchas películas de Hollywood el protagonismo, el ensalzamiento que se hace de los partisanos comunistas en la guerra mundial, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el personaje de Laszlo con Humphrey Bogart y con Ingrid Bergman, y escribe también esta obra, La conspiración nazi en España, funda la Agencia España de prensa, y bueno, acabará cargándose a su jefe Willy Münzenberg, pero él a su vez morirá ahorcado en la Checoslovaquia comunista en la inmediata posguerra, ¿no? Otro de estos personajes que participan en esta labor de propaganda es este Fischer, a quien se atribuye los 13 puntos de Negrín, se los coloca a Álvarez del Valle, ministro de Exteriores, con el que tiene relaciones ya antes de la Guerra Civil. Y en fin, toda una pléyade de escritores, de periodistas, entre los cuales pues podemos ver en la imagen de la derecha Arthur Koestler, que cuenta cosas muy divertidas de sus peripecias en España, Ilya Ehrenburg, Mikhail Koltsov, ahí en la foto del medio tenemos muy sonriente a Rafael Alberti, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el personaje que nos ha servido un poco de cartel y de sorpresa para esta conferencia, pues era un buen conocedor de los vericuetos del metro de la Lubyanka en Moscú, aunque estaba radicado en Alemania. También tenía una buena formación desde el punto de vista religioso, aunque su familia era de origen converso judío, pues conocía a fondo el catolicismo.
y, por supuestísimo, era un especialista en el lavado de cerebro, ¿no? Entonces, codo con Palmiro Togliatti, alias Ercoli, con Otto Katz, con estos personajes, trabajaba Fritz Lang, el director cinematográfico famoso por su película Metrópolis, entre otros. ¿Y por qué sé yo que es Fritz Lang y no otro cualquier Lang? Porque en la documentación, los papeles del Comintern, como veremos, vienen firmados por Lang. ¿Y quién será este Lang? ¿Quién será este Lang? Bueno, porque me lo he encontrado, por ejemplo, firmando junto con Ercoli, Palmiro Togliatti, una serie de libros de camuflaje impresos en Alemania, ya la Alemania nazi, en pleno año 37, que bajo una cubierta aparentemente inofensiva, como anuario del Tercer Reich, Augen auf, ojo, atención, pues es un manual de seguridad en el trabajo, o una cosa del Caldo Magi por aquí, este que pone 36, ¿no? El calendario del Caldo Magi y tal, el segundo por la derecha, pues bajo esta apariencia inofensiva pues escondían en su interior pues los manifiestos del Comintern, discursos de la pasionaria, discursos de Georgi Dimitrov, etcétera, etcétera. Esto procede de un archivo histórico alemán. Por lo cual, esto y su presencia como fundador de la Liga Antinazi en Hollywood, pues nos hace pensar que el Lang que firma estos documentos es el Fritz Lang de Metrópolis. Además, en su biografía hay puntos oscuros, no se sabe muy bien, se dice que en el 36 se va a los Estados Unidos, huye de Alemania, pero toda esta documentación hace pensar que o estaba yendo y viniendo constantemente a Europa, a Francia, para tener estas reuniones, o bien no se fue a Hollywood tan pronto como nos quiere hacer creer, ¿no? Es un personaje pues bastante, digamos, como poco doble. Entonces Lang, aquí se puede ver su firma en diferentes lugares de estos documentos, aparece como secretario de una comisión religiosa, atención al nombre, dentro del Comité Ejecutivo del Comintern, firmando estos documentos pues desde septiembre-octubre de 1936. Aparece su firma de forma reiterada. Y aparece también pues, en un gran dossier, al final del cual se incluye una traducción al alemán de la encíclica Quadragesimo Anno. Traducción al alemán. Bueno, ¿cuál podía ser el interés por los católicos dentro del comité ejecutivo del Comintern, ¿no? Pues ya se ha comentado, atraer estos nuevos compañeros de viaje dentro de esa política de atracción de Frente Popular. Y aquí tenemos que decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante estos puntos que se diseñan en esta reunión, y aquí está pues una de las propuestas de Ercoli, es decir, de Palmiro Togliatti, ¿no? Cambiar nuestra relación con las masas católicas, el lenguaje, énfasis en la lucha por la libertad de pensamiento religiosa, diferencias con el catolicismo en sí, política actual del Papa, liderazgo político de la Iglesia, desarrollo de una oposición política dentro de la Iglesia y sus organizaciones, organizar un movimiento religioso, por ejemplo, bajo los eslogan, y esto va a tener mucha importancia, vuelta a la doctrina social de la Iglesia, contra Roma, que es aliada del fascismo y de las fuerzas de la guerra, pero esto hay que hacerlo con mano izquierda y nunca mejor dicho, ¿vale? Porque no puede cantar demasiado, no puede ser demasiado evidente que es una maniobra procedente del Comintern, con lo cual tiene que parecer que es algo espontáneo, que no ha sido organizado por nosotros, pone en el último párrafo, ¿no? Y se puede encontrar pues algún tonto útil por ahí, algún progresista dentro de los católicos, pues que se preste a esta labor.
En resumen, la propuesta de Ercole, y esto es una traducción pues textual del documento que tienen ahí, ¿no? Pues se propone elaborar un llamamiento a los católicos de todo el mundo y recolectar pues un gran dossier sobre cuál es el estado de las organizaciones católicas en todo el mundo, cuál es su fuerza real y cómo se puede modificar esa propaganda y poner en marcha esta oposición política dentro de la propia Iglesia. Es decir, pues se trata en definitiva de infiltrar a la Iglesia y atraer tontos útiles para traerlos a esta causa del Frente Popular, que después va a ser la causa de la República Española, pero primeramente de la política del Comintern del Frente Popular. En esta reunión de septiembre, pues se incluye este informe que empieza con esta pregunta: ¿cuántos cristianos hay? El tamaño importa, ¿vale? Importa mucho. Y se hace una descripción país por país en todo el mundo de todas las organizaciones cristianas y especialmente católicas, instituciones educativas, hospitales, editoriales de todo tipo, prensa y editoriales, más de 10.000, hacen la cuenta, cine, les preocupa mucho un comité de censura de películas que hay en Bruselas, que tiene fichadas 20.000 películas, una clasificación por edades, por criterios morales, etc. Y les preocupa cosas, detalles divertidos, como en plena Viena, en una calle que se llama ni más ni menos que Karl Marx Hof, la iglesia tiene un centro donde han distribuido 10.000 comuniones al año, tienen una biblioteca a la que van 500 personas al día, dan de vestir y de comer a no sé cuántas personas a la semana, y dicen, caramba, este es un enemigo al que hay que tener en cuenta, un enemigo poderoso, ¿no? Intentan captar a estos intelectuales católicos de izquierda o pro-republicanos tipo Maritain, tipo Mauriac, tipo Munier, por un sacerdote español que se llama Gallegos Rocafull, con un éxito pues bastante relativo, como veremos al final, ¿no? Y también les interesa en estos informes destacar cuál es la relación de los partidos comunistas locales con los católicos, en el sentido de si han logrado infiltrarse o no, y lo dicen pues más o menos con estas palabras. O si bien los católicos locales, ejemplo Polonia, pues son reacios o son más partidarios de los partidos de corte fascista o demócratas o liberales, hacen una radiografía política. El Comintern además está bastante alarmado por la ofensiva católica que se produce en estos años, y parte de esto pues había sido el 19 de marzo la encíclica Divino Redentoris, condenando ya formalmente y de forma explícita el comunismo. Por supuesto, la Carta Colectiva del Episcopado Español en verano del 37, y en el mes de abril el Congreso de Cristo Rey, organizado en Poznań, en Polonia, y aquí tenemos al cardenal primado de Polonia, Hlont, como se pronuncie, bastante complicado, y el informe de Lang, de nuevo creo que se ve su firma en la parte superior, encima de la foto del prelado, en el que dice, bueno, pues que este arzobispo de Poznań pues está criticando constantemente al comunismo, que está comparando a la iglesia polaca con un nuevo Alcázar de Toledo, que sus invectivas anticomunistas son muy fuertes y que hay que tener cuidado y organizarse de cara a este congreso que se está preparando, ¿no? Y en este mismo documento, pues como estamos, casualidades de la vida, en abril del año 37,
y han caído ciertas bombas sobre cierto pueblo vasco llamado Guernica, pues Lang aprovecha para meter en este mismo saco de ofensiva el bombardeo de Guernica, y ahí hace la alusión de que hombres, mujeres y niños caían como moscas, ¿no? Y está subrayado en el original. ¿Cómo se organizaba el Comintern? Aparte de estos puntos que hemos visto y que van a pintar los católicos vascos en todo esto. Bueno, pues como se ha visto antes en esa reunión, Palmiro Togliatti había propuesto la modificación del lenguaje al referirse a los católicos, dejar de usar ese lenguaje anticlerical y usar un lenguaje pues mucho más suave y mucho más beatífico, ¿no? Además, pues van a subrayar constantemente la semejanza entre el programa comunista y los objetivos de la doctrina social de la Iglesia. Y a ese objeto pues habían adjuntado la traducción de la 40º año, ¿no? Pero claro, ¿qué hacen con la ardua cuestión de la persecución religiosa? Simple y llanamente negarla. Entonces, en estos documentos se dice que no existe tal persecución religiosa en la retaguardia republicana en España, que es todo producto de la mentira, de la propaganda fascista, y que no se sabe qué es peor, ¿no? Si la negación o lo que dicen, que solamente se elimina a los elementos contrarrevolucionarios del clero. O sea que alguien reconocen haber eliminado, ¿no? Solo se eliminaba a los elementos contrarrevolucionarios. Y además, por supuesto, el gobierno republicano español respetaba la libertad religiosa, ¿no? Estos son los puntos oficiales que ellos insisten una y otra vez, ¿no? Tenemos a otro agente, otro miembro del comité, André Martí, que en francés da cuenta de los resultados más bien pobres y dice que hay que desarrollar todavía más propaganda e intentar atraerse ni más ni menos que a los moros, y que los intentos en este sentido han fracasado porque seguramente los pobres moros que llegan a España pues no hablan el árabe culto, que es en el que está escrita esa propaganda que se les ha dirigido, ¿no? Esto es muy chocante porque uno de los otros puntos fuertes de la propaganda de cara al mundo católico es que las tropas de Franco vienen acompañadas de legionarios extranjeros, traducen tal cual legión extranjera por la legión, y por Marokkaner en alemán, o sea, marroquíes, ¿no? Y que esto no lo puede tolerar un pueblo cristiano, la invasión de estos infieles y tal y cual, ¿no? Y por otra parte, pues están intentando ganar para el comunismo a estos mismos Marokkaner. Bueno, en este congreso que se ha visto sobre Cristo Rey, pues se hace incidencia en lo mismo. Tenemos a Lang como autor de dos documentos muy importantes, ¿no? Aparte de este de abril del 37, contra el Congreso de Cristo Rey en Poznań, pues el otro es este que aparece en la imagen, de noviembre del 36, es un manifiesto supuestamente de los católicos vascos. Naturalmente, los católicos vascos no habían escrito ahí una línea, entonces es un invento totalmente suyo, pues que él dirige en estos términos a Ercoli buscando su aprobación. Camarada Ercoli, se adjunta el borrador. Me temo que es un poco demasiado cristiano el uso del lenguaje, ¿no? Pero me parece que hay que mantener ese tono, ya que se va a escribir en nombre de los católicos, de los creyentes. Widen, que es uno de los otros miembros del comité, tiene algunas observaciones que lamentablemente no puedo hacer mías. Esta carta pretende impresionar a los cristianos, no a los comunistas y antifascistas. Esto es lo que pone
ahí, ¿no? Este borrador es larguísimo, son 14 páginas, bastante reiterativas, usa abundantes citas de la Rerum Novarum, de la 40º anno, habla de la intervención del Estado para redistribuir los bienes en pro del interés común, pero tiene sus fallos, ¿no? Se ve claramente que el autor, Fritz Lang, desconocía la realidad vasca, porque para empezar todo el documento está haciendo mención nosotros los católicos vascos y españoles, cosa que naturalmente no era así. Hubieran hablado en nombre propio los católicos vascos y punto. El resto de los españoles no tenían nada que ver con ellos, ¿no? Otro de los puntos en que se ve este desconocimiento es que hace alusión a la triste situación del campesinado vasco, cuando precisamente en el País Vasco no había ningún problema campesino, que eso si acaso podía referirse al sur de España, pero en el País Vasco no tenía ni pies ni cabeza. Y luego la cuestión del autogobierno, que para los vascos, como sabemos, era lo fundamental, aparece mencionado tan solo una vez de pasada al final del texto, ¿no? Lo cual demuestra pues a uno que se le presentará este documento podría sospechar de su falsedad por estos datos, ¿no? Que no cuadran con lo que era la realidad. Uno de los puntos fundamentales es insistir, y recordemos las fechas, que no se trata de una guerra de religión, bajo ningún concepto es una guerra de religión, ¿no? Y es más, el Frente Popular, dicen textualmente, al que pertenecemos, no ha tocado ni tocará nuestra libertad de conciencia y religión. El Frente Popular no ha tocado ni quiere destruir las iglesias, los sitios de oración, los monasterios, las instituciones educativas, ni convertirá en cenizas los valores artísticos y religiosos. Ni tenemos en nuestra bandera pintado la licencia y la destrucción, ni traspasamos los límites morales del matrimonio y de la familia, dice el texto escrito por Fritz Lang, ¿no? Y es más, el Frente Popular tenía bajo su bandera la regeneración moral del país, que ya se estaba efectuando en Euskadi, y al contrario, pues si había que hablar de atentados a la fe cristiana, a las personas sagradas, a los lugares sagrados, pues era en el bando contrario, ¿no? Donde han destruido la tranquilidad de los sitios consagrados, han desconsagrado monasterios, iglesias y cementerios, degradándolas en las operaciones militares. Ellos y solo ellos son los autores de todos los sacrilegios, ¿no? Y termina en un lamento pues bastante, en términos, bien dice al principio, demasiado cristianos, también bastante sospechoso, dice: ante los mártires, al que en un futuro se canonizará, ante los verdaderos seguidores de San Francisco de Asís, nosotros prometemos luchar por el bien común. Ante nuestros mártires os llamamos, hermanos, a luchar con nosotros por un futuro más hermoso, por un reino de justicia social, por el bien común de la moralidad y de la humanidad cristiana. Y con esta contraencíclica decía: orad y ayudarnos, hermanos. No solo estáis contribuyendo a salvarnos a nosotros, sino también a salvaros vosotros mismos, ¿no? La cristiandad está en peligro. En nombre de todos los santos, en nombre de la Santa Virgen, en nombre del más alto y Espíritu Santo, os conminamos: ayudaros a vosotros mismos. Debió de quedar tan contento el amigo Fritz Lang con este manifiesto, o por lo menos se lo debió de pasar tan bien, que a comienzos de diciembre propone
a Ercoli, a Palmiro Togliatti, escribir otro mensaje navideño, aprovechando las fechas que se acercaban, ¿no? Dice: para la Navidad que se acerca, mi propuesta sería: nuestros partidos deben dirigirse a los católicos con un mensaje de Navidad, explicar: comunistas por la libertad de conciencia, por la paz, contra el fascismo, necesidad de cooperación para estos fines, iluminar sobre España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los puntos acostumbrados. El tal discurso debería ir en radio, hojas volantes y prensa, aclarando que en España no hay guerra de religión ni lucha contra Dios. Y además de esto, pues va a hacerse eco de varios artículos publicados en la prensa católica internacional, por ejemplo en La Croix, el 23 de diciembre del 36, sobre las declaraciones del cardenal Gomá y sobre otras cuestiones internas del mundo católico, al que se ve que seguía pues muy, muy de cerca, ¿no? ¿Cuál fue la repercusión en el País Vasco, si es que la tuvo, de este manifiesto escrito por Fritz Lang? Pues en diciembre del 36, el 22 de diciembre, precisamente por esas fechas navideñas, qué casualidad, pues el Lehendakari Aguirre pronuncia un discurso en Radio Bilbao, que después va a ser reproducido en la prensa vasca. Por ejemplo, aquí tenemos en el periódico Euskadi, y por eso pues es bastante conocido, ¿no? Resumiendo los contenidos de este artículo, pues Aguirre dice que era falsa la oposición entre el comunismo y el orden. Es más, que la guerra civil pues no era ni más ni menos que un episodio de la lucha del viejo orden capitalista contra un nuevo orden social mucho más justo, ¿no? Y además, pues se refiere de nuevo a los famosos moros en la página 24, con unos términos desde luego bien alejados de aquellos que pretendía usar el francés Martí para traérselos, y desde luego desde el punto de vista actual no muy correctos políticamente, porque dice así: ¿cómo se revela el alma popular ante la invasión de la morisma? Y luego añade: las tropas negras infieles traídas por quien insensatamente han levantado el Cristo en son de guerra. Las tropas negras infieles. Muy, muy fraternal era el Lehendakari Aguirre. Bueno, por supuesto, en el País Vasco se respetaba la religión y los sacerdotes, era la excepción vasca. Realmente fue un problema durante la Guerra Civil Española para el propio cardenal Gomá, para la propia Iglesia. Y entonces Aguirre acusaba a la jerarquía eclesiástica española y al mismo Papa de silenciar la persecución, los atropellos, las infamias que se estaban cometiendo contra el clero nacionalista vasco, y que esto estaba produciendo, por tanto, un daño en la conciencia moral del pueblo vasco, ¿no? Por supuesto, la respuesta no se hizo esperar. El cardenal Gomá no podía estarse callado ante esta acusación, máxime cuando se había dedicado todo el tiempo, desde el comienzo de la contienda, a intentar negociar, hacer entrar en razón tanto a estos prelados y curas nacionalistas vascos como al mismo Vaticano, ¿no? Entonces estaba llevando a cabo un esfuerzo súper intenso, ¿no? para intentar solucionar este problema, también con las autoridades franquistas, como no. Y claro, le dolieron estas acusaciones de que no se estaba haciendo nada, de que callaban, etcétera, 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 ¿no?
Sobre el trasfondo social de la contienda, pues Gomá pues lo admite en parte, dice sí, que había un fondo de lucha por la justicia social. Naturalmente añade que Franco también tenía su punto de defensa de la justicia social, pero para Gomá pues la lucha tenía un trasfondo eminentemente religioso, no se podía negar. Dice, además, ahora vienen de Rusia 102 ateos para dar forma doctrinal a esta gran ruina religioso-social. ¿Hasta qué punto Gomá podía tener información de estas actuaciones del Comintern? ¿De dónde se sacó esto de los 102 agentes? Podía ser un rumor, una leyenda urbana, una exageración de la propaganda del bando llamado nacional, o bien podía tener una información más o menos precisa. Esto no lo podemos saber, pero lo que es evidente es que había esta propaganda del Comintern actuando, ¿no? Conclusiones, y luego quedo abierta a las preguntas del público, si es que las hay. Bueno, conclusiones. La propaganda comunista, ¿no?, dentro de España durante la Guerra Civil sigue identificando a la Iglesia, a los católicos, como aliados del viejo orden, ¿no? Y basta recordar ese famoso cartel en que aparecen en una misma barca un obispo, un militar, unos extranjeros, un capitalista con su chistera, etcétera, etcétera, ¿no? El apoyo que hubiera podido haber del mundo católico o ciertos sectores del mundo católico más progresista en Europa, pues Maritain, etcétera, a la causa Frente Populista va perdiendo fuelle conforme va avanzando la guerra, ¿no? Porque empiezan a darse cuenta de la manipulación del Comintern y además empiezan a publicarse pues los documentos eclesiásticos que un poco reconducen la situación, no dejan lugar a la duda, y es como una especie de llamada a la unión de las filas católicas, ¿no? El Comité Ejecutivo del Comintern y la Secretaría para los Asuntos Religiosos y por tanto Lang esperaban que pasaran como verdades sus mentiras sobre la persecución religiosa, sobre la identidad del programa comunista con la doctrina social de la Iglesia. Esto podíamos esperarnos de ellos, ¿no? Pero lo más sorprendente, quizá, lo más que no nos podemos esperar, es que un cineasta como Fritz Lang se comprometiera en estos lances y que llegara a falsificar documentos en nombre de los católicos vascos. Queda mucho todavía por investigar, queda mucho por hacer. Indudablemente es un tema que se va a seguir desarrollando. Muchas gracias. Lo dice bueno, para empezar, a ver, era una ideología materialista y atea, con lo cual desde el comienzo la religión es el opio del pueblo, la frase de Marx, y a partir de ahí viene todo dado, ¿no? Evidentemente, en la revolución bolchevique, pues como sabemos, se produce una persecución religiosa importante, ¿no? Y se va a dar en todos los países donde haya una revolución. Y lo más sorprendente es este cambio absoluto, este volantazo en esa política, ¿no? de crítica anticlerical furibunda, ¿no? al cristianismo en general, a los católicos en particular, a querer atraérselos con caramelos envenenados de la doctrina social de la Iglesia o de la paz mundial y tal. Hay que tener en cuenta además que en lo que se refiere a la Guerra Civil Española, lo que está defendiendo por debajo de esto el Comintern es su política, la política de la Unión Soviética
contraria al Tratado de No Intervención. Es una crítica constante a la no intervención. El falso llamamiento de los católicos vascos también contiene muchas peticiones de armas, de munición, de bombas, etcétera, que ellos no tienen, que por favor que les ayuden con armas, que les ayuden con armas, que les ayuden con armas. Esto supone, claro, violar la no intervención para el resto de los países europeos, ¿no? Entonces este volantazo es pues una política totalmente coyuntural, pues como lo que hacía siempre la Internacional Comunista. A ver, el ejemplo quizá más clamoroso sea el pacto Molotov-Ribbentrop. Después de eso, ¿qué más se puede decir? Se alían con quien sea, con quien convenga en ese momento, y al poco tiempo pues rompen esa alianza en función de las necesidades del momento, pero con el mayor cinismo y sin ningún tipo de preocupación. Es así como funcionan. Pero quizá este intento de atraerse a los católicos y de infiltrarlos sea pues menos conocido, ¿no? Y lo que hay que pensar es que esto después tendría su secuela, lógicamente. Claro, además hay cosas que chocan un poco, porque el amigo Fritz Lang, pues claro, no sabía español, ¿eh? Entonces podía conocer la situación de los católicos en Alemania, en Austria, en Francia, etcétera, etcétera, y de hecho pues adjunta en ese dossier pues muchísima documentación, pero ya ponerse a analizar la situación en España y concretamente en el País Vasco se le escapaba. Pero le da igual, porque lo que les gusta a ellos o están entrenados es para seguir el guión que se les ha asignado, los puntos que se les han dictado en las reuniones previas del Comintern. Entonces hay que dictar propaganda con estos términos píos imitando un lenguaje cristiano. Pues viva San Francisco de Asís y la Virgen María y todos los santos, ¿vale? Que hay que citar la doctrina social de la Iglesia, corto y pego, párrafos de las encíclicas sin ningún tipo de rubor, ¿no? Y además, creerse superiores moralmente, yo no sé si moralmente es la palabra adecuada, porque en las memorias de Arthur Koestler se ve muy bien pues cómo tenían un entrenamiento mental para destruir cualquier tipo de escrúpulo moral, para evitar formar incluso lazos afectivos con las personas que les impidieran actuar contra ellas en un momento determinado, ¿no? Si se terciaba. Entonces la falta de escrúpulos y el cinismo era lo más característico, ¿no? Y la frialdad. Curioso, la verdad. Pero es muy recomendable las memorias de este personaje de Arthur Koestler, y él, por ejemplo, le envían a la Unión Soviética a hacer un reportaje sobre la construcción de las grandes presas y tal y cual, y confiesa que iba con orejeras, ¿no? Solo veía lo que quería ver y luego pues ya retrospectivamente, después de su, digamos, conversión entre comillas, pues empieza a darse cuenta, ¿no? de los filtros que él mismo se ponía y que todos ellos se ponían, ¿no? Pues esto fue como una especie como de vamos a probar, como estamos en plena guerra civil. En ese dossier pues se incluyen país por país los intentos de infiltrarse dentro de los movimientos y especialmente los partidos católicos, ¿no? Y se describen, a veces con tonos más triunfalistas, otros con tonos realistas, pero claro que los hay. A ver, claro, les interesa mucho hablar de las masas católicas, ¿no? Entonces les interesa manipular o utilizar a intelectuales o a personajes de prestigio para movilizar el voto de estas masas
y desviarlo pues, de un partido concreto hacia el suyo, ¿no? O con elementos infiltrados dentro. Esto y es la política que van a seguir. Bueno, y en el caso de España podemos hablar de las comisiones obreras y cómo son infiltrados pues, en los años 50-60 por elementos del Partido Comunista, ¿no? Que en principio era una organización de origen católico, ¿no?